La segunda plática estará a cargo de la doctora Nayeli Cointa Flores García, titulada ¿Cómo impactará el tratamiento de la hepatitis C? Hola a todos. Es para mí un placer estar con ustedes en este día para platicar de un tema muy interesante. Y antes que nada, quiero saludar a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina de México y, por supuesto, quiero agradecer a la doctora María Concepción Gutiérrez por su amable invitación para participar en esta sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina de México con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Y bien, durante los siguientes minutos hablaremos acerca de aspectos generales, epidemiológicos y de cuál es realmente el impacto en las diferentes áreas en trasplante hepático, en el desarrollo de carcinoma hepatocelular de aquellos pacientes que reciben tratamiento contra la hepatitis C. Recordemos, pues, que el carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna más frecuente en pacientes adultos. De hecho, implica hasta el 70 u 80%. Recordemos que hay algunas otras neoplasias, como cholangiocarcinoma, por ejemplo. ¿Y qué hay en cuanto a los factores de riesgo? Sabemos que fundamentalmente el carcinoma hepatocelular surge en aquellas personas que tienen cirrosis hepática. Son muchas las causas que pueden llevar a los pacientes a esta cirrosis. Y uno de esos factores es la infección crónica por el virus de hepatitis C, que además de favorecer cirrosis y carcinoma hepatocelular, también puede hacer que los pacientes presenten diferentes manifestaciones extrahepáticas. Siempre es muy importante conocer los aspectos epidemiológicos para entender cuál es el impacto de las diferentes entidades nosológicas que existen. Y ven ustedes aquí cómo se estima que en el mundo alrededor de 71 millones de personas viven con la infección crónica por el virus de hepatitis C. En México ocupamos el segundo lugar después de Brasil. Y se estima que en nuestro país hay alrededor de 600,000 personas viviendo con esta infección crónica. Ahora, hablemos acerca de la epidemiología en el carcinoma hepatocelular. Ven ustedes estos datos de Globocan, que son muy recientes, publicados apenas en marzo de 2021, donde podemos observar que el cáncer de hígado ocupa el 8º lugar como la neoplasia maligna más frecuente. Pero ven ustedes, en mortalidad ocupa el 3er lugar. Entonces, con todos estos datos, nos podemos dar una idea de la magnitud que tiene el carcinoma hepatocelular en la población mexicana y su vínculo muy estrecho con la infección crónica por el virus de hepatitis C. Y primero quiero recordar algunos aspectos que me parecen sumamente importantes. Actualmente, el tratamiento y el manejo de los pacientes con esta infección crónica ha avanzado de manera muy importante, no solamente en los aspectos terapéuticos, sino también en lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y lo pueden ustedes aquí ver. El tamizaje se hace mediante pruebas rápidas que nos toman no más de 10 o 15 minutos con apenas una gota de sangre de los pacientes. Si esta prueba es reactiva, entonces pasaremos a un segundo paso en el cual se toman estudios para realizar carga viral y estudios esenciales para saber si el paciente tiene coinfección con virus de hepatitis B, VIH, saber cómo está la función de la creatinina de los pacientes, la función renal, es un elemento también muy, muy importante, y conocer, por supuesto, el grado de fibrosis hepática. Existen diferentes estrategias para poder hacerlo, para poder evaluar el grado de daño del hígado. La biopsia hepática se considera el estándar de oro, pero actualmente es algo que hacemos muy raramente. Ya no lo necesitamos casi porque tenemos diferentes medios no invasivos para poder determinar. Por supuesto, el ultrasonido hepático nos puede dar algunos datos cuando ya hay pacientes que han desarrollado cirrosis hepática y tienen alguna complicación, pero existen algunos otros métodos que tampoco son invasivos y que son realmente fáciles de realizar, como es la elastografía a través de FibroScan o la elastografía por resonancia magnética. Pero tenemos que ser conscientes, no en todos los lugares del país estos recursos están disponibles. Por eso existe una simplificación aún mayor, y es que conocemos bien que hay algunas herramientas que podemos calcular de manera muy, muy fácil con estudios de laboratorio muy sencillos, como es el APRI y el FIB4, y que nos pueden ayudar también a saber qué tanta fibrosis tienen nuestros pacientes. Esto es importante porque si alguien tiene cirrosis hepática y tiene ya un grado de descompensación importante, tendremos que evaluar si es buen momento para darle el tratamiento con antivirales de acción directa o si tenemos que referir al paciente a un centro donde se pueda realizar trasplante hepático. Y también recuerden, en aquellos pacientes que ya han desarrollado cirrosis hepática por virus de hepatitis C,
existe, por supuesto, el riesgo de tener carcinoma hepatocelular. Y hablando de esta simplificación, quiero también recordarles que este surgimiento de los antivirales de acción directa ha significado todo un hito en la medicina. La introducción de estos medicamentos, sin duda, revolucionó el tratamiento de la hepatitis C. Y esto es porque son altamente efectivos por un lado, de hecho se les conoce como panfibróticos, porque no importa el grado de fibrosis que tengan los pacientes, podemos administrar estos medicamentos, y también se conocen como pangenotípicos, porque no importa el genotipo, van a curarlos con la misma eficacia en realidad. Y también son medicamentos muy seguros, la tasa de efectos adversos es realmente muy baja. Lo ven ustedes aquí, todo esto llevó a la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 a creer que se puede eliminar este problema de salud pública, porque es realmente alta la eficacia de estos medicamentos. Vean ustedes en esta imagen cómo a través de la historia esta eficacia ha ido subiendo, desde valores tan bajos como 25%, 50%, pero actualmente esta posibilidad de curar a los pacientes se encuentra arriba de 95%. Y bien, habiendo entendido todo esto, vamos a ver cuáles son los beneficios reales de curar a los pacientes con la infección crónica por virus de hepatitis C. Recuerden ustedes que eso lo llamamos como respuesta viral sostenida, y eso significa que una vez que el paciente ha concluido su tratamiento antiviral, debemos esperar 12 semanas para realizar una carga viral y poder declarar al paciente como curado. Vean ustedes en este estudio muy reciente, es muy lógico pensar cuáles son los efectos que esperamos de esta curación de la hepatitis C crónica. Y son, en general, dos: beneficios a nivel hepático y beneficios sistémicos en mejoría de algunas manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C. Vean ustedes, la cantidad de beneficios en el hígado, pues se espera, son muchos, desde regresión de la fibrosis cuando esta no es muy avanzada, hasta estabilización de los pacientes que tienen ya cirrosis hepática y pudieran tener algún grado de descompensación. También hay estudios que ya demuestran una importante reducción en la hipertensión portal de los pacientes que tienen fibrosis avanzada. Y al final lo que esperamos es tener regresión de la descompensación de esta cirrosis. Insisto, en aquellos pacientes que tienen un MELD ya muy avanzado, muy alto, probablemente sea mejor optar por realizar primero el trasplante hepático y después tratar a los pacientes con los antivirales de acción directa. Pero vean ustedes, se espera que estas complicaciones, cuando no son muy avanzadas, puedan estabilizarse o incluso llegar a hacer que un paciente sea removido de la lista de espera. Esto tiene sus aristas, porque puede ser que un paciente que está grave disminuya su puntaje de MELD, siga en la lista de espera, pero sea menos competitivo en dicha lista. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Vean ustedes, más adelante vamos a hablar de este elemento. Es extremadamente interesante hablar de la incidencia de carcinoma hepatocelular, es decir, carcinoma de novo, y bien de la recurrencia también. En términos generales, podemos pues decir que el objetivo final del tratamiento antiviral es la reducción en la mortalidad de nuestros pacientes. Y entonces debo decirles que en cohortes grandes de pacientes del sistema de veteranos en Estados Unidos, ya se ha observado que aquellas personas que tienen fibrosis avanzada y que alcanzaron tasas de respuesta viral sostenida buenas, se observó una reducción hasta del 74% en el riesgo de morir si los comparamos con aquellos pacientes que no alcanzaron la respuesta viral sostenida. Entonces, estos son elementos muy importantes que nos van dando pautas de cuáles son los beneficios de la respuesta viral sostenida, más allá de simplemente decir que un paciente ya no es virémico. Creo que esto es un elemento que nos lo deja ver de manera mucho más clara y tiene que ver con las listas de espera de trasplante hepático. En esta parte, en el inciso A, observan ustedes lo que pasa en Estados Unidos. Y entonces observen aquí, vemos desde el 2003 hasta el 2015. El color anaranjado son los casos de pacientes en lista de espera con virus de hepatitis C. Y ven ustedes cómo en la era de los inhibidores de proteasa, bueno, esto empezó a tener una reducción importante. Y alrededor de 2013, cuando se introdujeron los antivirales de acción directa, es mucho más evidente esta reducción de los pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante hepático con causa hepatitis C. Muy interesante, y véanlo ustedes, el hígado graso va creciendo cada vez más. De hecho, seguramente, y no, ya pasa, ya lo veremos más adelante, supera la tasa de pacientes que se encuentran con cirrosis hepática por virus de hepatitis C.
Mientras que otro ejemplo, el virus de hepatitis B, bueno, se mantiene en cifras más o menos estables. Y exactamente lo mismo lo observamos en Europa. Estos son datos europeos y vean ustedes cómo esto es hasta 2017. Nuevamente, la línea anaranjada son los pacientes que tienen hepatitis C. Y es muy evidente, a partir de la introducción o de la era de los antivirales de acción directa, ha bajado de manera constante la cantidad de pacientes que tienen cirrosis y que están ya tan graves que requieren un trasplante hepático. Igualmente aquí observamos, igual que en América, en Europa, pues bueno, la cantidad de pacientes que requieren trasplante debido a hígado graso es cada vez más alta, muy, muy importante, y discreto incremento también en Europa al menos en la etiología que es consumo de alcohol. En datos mucho más actualizados, que son de la OPTN de 2019, en este que es el reporte más reciente de Estados Unidos, por supuesto, lo vemos de manera más clara y lo vemos hasta 2019 al menos. Observan ustedes aquí cómo la infección crónica por virus de hepatitis C, a partir también más o menos de 2013, ha ido descendiendo de manera muy notable y cómo por otro lado esta línea azul, que es la que se vincula con hígado graso, se ha ido incrementando, al igual que al menos en Estados Unidos la etiología de consumo de alcohol. Entonces, esto ya nos deja ver cuál es el impacto impresionante que está teniendo la curación de los pacientes con virus de hepatitis C en aspectos tan importantes como requerir un trasplante hepático. Y bien, los antivirales de acción directa en aquellos pacientes que tienen infección crónica por virus de hepatitis C son efectivos para la prevención primaria del carcinoma hepatocelular. Eso es, si hablamos de incidencia de carcinoma hepatocelular, nos referimos a carcinoma de novo. Y se sabe que la respuesta viral sostenida, sin duda, induce una reducción en este riesgo de presentar este tipo de carcinoma. Por lo que, por supuesto, tratar a los pacientes que tienen hepatitis C crónica significa una estrategia para prevenir de manera secundaria este carcinoma hepatocelular. Pero hay que recordar, esto es extremadamente importante. El riesgo residual de desarrollar carcinoma hepatocelular en aquel grupo de pacientes que tiene fibrosis hepática avanzada persiste. Y esa es la razón por la cual aquellas personas que se encuentran ya con cirrosis o fibrosis avanzada, aunque hayamos documentado que se curaron, una respuesta viral sostenida a 12 semanas, va a ser muy importante que indiquemos vigilancia, como está indicado en las guías internacionales, es decir, al menos cada 6 meses a través de un ultrasonido hepático, porque este riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular persiste. Pero bueno, eso es lo que tenemos que decir acerca de la incidencia. ¿Y qué hay en cuanto a la recurrencia de carcinoma hepatocelular? Bueno, pues antes de pasar a eso, quiero que vean esto. Esto es extremadamente claro y lo ilustra muy bien en cuanto a incidencia. La línea amarilla son los pacientes que tienen cirrosis y que no se curan de la hepatitis C. Y vean ustedes, la posibilidad de tener una sobrevida libre de desarrollo de carcinoma hepatocelular a medida que pasan los años, pues va reduciéndose de manera muy significativa. Esta supervivencia es mejor en aquellas personas que, aunque tengan cirrosis hepática, se curan de la infección crónica por virus de hepatitis C. Y esto también es muy interesante. En la línea azul observamos aquellas personas que tienen infección crónica por virus de hepatitis C, que no están curados de esta infección, pero que no tienen cirrosis hepática. Sin duda es muy superior a aquellos que se encuentran en la misma circunstancia, pero que sí tienen cirrosis hepática. Y por supuesto, vean ustedes aquí la excelente supervivencia libre de carcinoma hepatocelular en aquellas personas que se curan de hepatitis C y que no tienen fibrosis hepática avanzada. Ahora sí, vamos a hablar de un tema un poco más controversial y es la recurrencia de carcinoma hepatocelular después del tratamiento con antivirales de acción directa. Ya lo decía yo, es controversial este aspecto y la verdad es que aún consideramos que se requieren estudios mucho más amplios, que sean más robustos, para determinar exactamente cuáles son los efectos del tratamiento con antivirales de acción directa en el riesgo de que haya reaparición o recurrencia de carcinoma hepatocelular en aquellos pacientes que han sido tratados y también poder evaluar mejor la agresividad de este tipo de carcinoma. Por supuesto, tenemos que decir que es sumamente razonable darle tratamiento a los pacientes que tienen hepatitis C crónica con estos antivirales después de que ya han sido tratados del carcinoma hepatocelular. Y de hecho, podría considerarse, aunque debe individualizarse, por supuesto, en cada caso,
el hecho de retrasar el inicio de este tratamiento antiviral hasta que estemos seguros de que está en completa respuesta del tratamiento del carcinoma hepatocelular. Pero insisto, esto es algo que debe individualizarse. Y de hecho, al respecto quiero darles una información muy interesante que fue publicada muy recientemente en Gastroenterology. Véanlo ustedes. Este estudio se incluyó a pacientes de 31 centros de Norteamérica y fueron casi 800 pacientes. Pacientes que tenían carcinoma hepatocelular vinculado con la infección crónica por virus de hepatitis C, pero que se demostró una respuesta completa a este carcinoma hepatocelular a través de estudios de imagen y se les dio tratamiento con antivirales de acción directa. La pregunta fue, ¿esto impactó la sobrevida de estos pacientes? Vean aquí, aquellos que recibieron este tratamiento con antivirales de acción directa, 4.6 muertes por cada 100 personas año en el seguimiento y casi 4 veces más en aquellos pacientes que no se trataron con antivirales de acción directa. En esta gráfica de Kaplan-Meier lo podemos ver de una manera más precisa, como aquellos pacientes que fueron tratados tuvieron una menor mortalidad. Importante mencionar que lo ajustaron, que se hizo un análisis multivariable y se ajustó para edad, para sexo, para niveles de alfa-fetoproteína, para la carga tumoral y para la modalidad de tratamiento. Al final, y este es un resultado muy, muy interesante, se determinó que la terapia con antivirales de acción directa se asoció con una menor mortalidad. Lo pueden ustedes observar aquí, y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, esto va de la mano con lo que les decía. No significa que si alguien tuvo carcinoma hepatocelular, no debamos darle tratamiento, pero sí es importante que tratemos de establecer que el paciente tiene una respuesta completa a este tratamiento. Con todo esto, podemos concluir lo siguiente. Es importante recordar que actualmente existe tratamiento antiviral para la hepatitis C que es altamente efectivo y también muy seguro. Ya les decía, es extremadamente importante tratar de establecer el grado de fibrosis hepática que tienen los pacientes, sobre todo porque si ya tienen cirrosis hepática, tenemos que buscar o tratar de descartar la presencia de carcinoma hepatocelular y tenemos que conocer el grado de descompensación de aquellos enfermos que ya tienen cirrosis hepática. Por supuesto, la nueva era de los antivirales de acción directa ha disminuido la necesidad de trasplante hepático por esta causa. Finalmente, quiero recordarles, los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular que se curan de hepatitis C persisten con este riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular, por lo que tenemos que realizar vigilancia semestral con un ultrasonido hepático. Y no me despediré sin recordarles que en México actualmente tenemos un programa nacional de eliminación de la hepatitis C porque tenemos estos antivirales de acción directa disponibles. Se trata pues de que curemos a los pacientes o les demos la opción de tratamiento antes de que desarrollen complicaciones como cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular. Muchísimas gracias por su amable atención.